Vamos a comunicar mejor todo lo que hacemos con la marca personal y para eso tenemos un súper invitado especial. Antes de decir quién es, como siempre está Carla. Vale, con digo. nosotros. Buenas. Hay que invitar. Y después darle pie al invitado especial, que es Javier Ponce, que aquí está. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y defínete, me gusta empezar normalmente como definiéndote con una palabra. Es decir, la palabra que digas, oye, pues esta palabra o esta frase me define. Una palabra, yo creo que soy un soñador. Soñador. Siempre lo he sido y es mi palabra favorita además. Vale. Fantástico. Está bien. Y luego para que las personas entiendan, vale, quién es Javier Ponce, mago por vocación, Sí, así es. bueno, y por negocio también. También. Y después también la parte de, ¿cómo lo sueles mencionar tú? Más como, porque yo diría a lo mejor coach de oratoria, pero tú ¿cómo sueles mencionarlo? Sí, soy mago, soy orador porque he dado también alguna charla, alguna conferencia sobre oratoria. También lo puedes llamar escritor porque he escrito un libro, pero tú también eres escritor y mucha gente somos escritores en ese sentido. Y Instagramer, como también puedes ser tú. Hago muchas cosas, menos estudiar, que también. Que también estudiante. Bueno, pero Sí. foco hoy comunicación. Foco comunicación. Y versión de coach de oratoria. Tal cual. Correcto, porque sí, la idea, es decir, lo que me gustó mucho es el hecho de, pues, esas charlas, cómo unes ambas cosas cuando vas a dar charlas a empresas, así que cuando te contratan para esa parte, que unes parte del show con parte de enseñar a comunicar mejor. Tal cual. Porque ¿qué beneficios crees tú que tiene a nivel empresa el hecho de ser capaz de comunicarte mejor con el equipo, con la parte de fuera, etcétera? Sí que es cierto que yo me he dado cuenta, sobre todo a lo largo de los años, que las relaciones fallan por falta de comunicación. Además de por falta de comunicación es porque tendemos un poco a buscar fuera lo que ya tenemos dentro, ¿no? Entonces es como muy importante entender que dentro de lo que es un equipo, dentro de lo que puede ser una familia, incluso una relación, si no eres capaz de comunicarte al 100% con tu pareja, a lo mejor algo estás haciendo mal. Y es por el sencillo hecho de que absolutamente todo lo que haces en tu vida implica un grado de comunicación importante y el que seas capaz de hablar las cosas, de solucionar los problemas. Creo que obviamente al final la oratoria y el saber comunicarte bien dentro de un equipo es lo que crea equipo y lo que hace que una empresa pues, pueda mejorar, ¿no? Entonces siempre en estas charlas lo que intento es, además de que la gente se sienta más unida, porque yo creo que es muy importante, ¿no? El sentir un poco ese lazo de unión, porque muchas veces decimos, es un compañero de trabajo, pero no es mi amigo, ¿no? Y tampoco intentamos con estas cosas que sean tus amigos, pero sí que por lo menos el ser sincero, el que las cosas a lo mejor te puedan afectar menos, tener más tacto, decir las cosas, y es un poco ese el punto lo que se intenta tratar. Sí. Porque, bueno, Didi. Comenta, Carla. No, iba a ir justo con lo primero que quería Vale. preguntarle. No, iba Te a vas ir decir por otro lado. que sí, que realmente en la comunicación con equipos, que a lo mejor la mayoría de los que nos están escuchando, pues equipos son ellos mismos, pero sí que es cierto que en empresas es muy importante la parte de comunicación con el equipo, porque la productividad en muchas ocasiones se basa en eso, en saber Totalmente. comunicarse bien unos con otros, en que no haya malos rollos, que la gente pueda expresarse Claro. de manera adecuada, porque expresar algo positivo puede acabar interpretándose incluso como algo negativo, entonces Totalmente. importante, pero después las personas que nos escuchan que son más, imagínate, pues personas como que están trabajando y que son ellos solos o a lo mejor tienen a alguien más, pero sí que hay una comunicación con los clientes, que Claro. también es importante el hecho de cómo nos comunicamos con los clientes. Por lo mismo, porque podemos estar diciéndole al cliente algo e interpretarlo fatal Totalmente. o tener que estar comunicándonos 10 veces más de lo necesario porque no somos capaces de comunicarnos de manera adecuada. Igualmente hay muchas ocasiones en las que, por ejemplo, sobre todo a mí me pasaba mucho al principio cuando empezaba a hacer actuaciones y tal, que yo empezaba muchas veces con un cumplido y el cumplido está muy mal interpretado en la sociedad. Empezar con un cumplido está muy mal interpretado porque la gente interpreta que les quieres vender algo. O sea, es el clásico, ¿no? De, oye, qué guapo estás hoy. Por cierto, oye, ¿me puedes dar un euro? ¿Sabes? Es el clasicazo de... Yo me ha pasado muchas veces ir con mi pareja por la calle y nos ha parado alguien para decir, qué buena pareja hacéis, tal. Y yo, gracias, gracias. Oye, ¿me dais algo para...? Ya. Y como que está muy, muy mal interpretado y al final el incluso saber decir cosas buenas, como tú bien has comentado, es importante la forma en la que los decimos, ¿no? Porque muchas veces la intención no solo vale la intención, sino que es cómo dirigir toda esa intención, ¿no? Totalmente. Ahora sí, Carla. Sí, no, es que yo lo que más curiosidad me dio cuando estuvimos ahí analizando tu perfil y demás es, estás especializado en oratoria, enseñas a la gente con la que trabajas a comunicarse mejor. Es muy común que haya gente, o cuánto de común es, digamos, que la gente no se sepa comunicar bien. Pues mira, yo pensaba, o sea, se supone que es el segundo miedo más extendido del mundo, el miedo a hablar en público, Por eso. pero sí que es cierto que la gente...
Claro, aquí es muy contradictorio, porque claro, a una persona que le da miedo comunicarse bien, pues no le vas a pedir que te diga que no sabe comunicarse y que le ayudes, ¿no? Entonces es muy complicado llegar Pescadilla, ¿no? Claro, le tienes que dar todo muy mascado a esa persona para que no se sienta, primero de todo, para que no se sienta mal, porque lo más lógico es que se sientan mal por no saber hacer eso. Porque la gente, es verdad que por lo general tú no naces con un don para poder comunicarte. Y hay muchas veces que o aprendes por la fuerza o porque has nacido así, tu entorno familiar ha sido X y te ha permitido eso. Pero a mí me pasó, sobre todo en enero, me pasó mucho a partir de lanzar el libro, me sucedió que muchos políticos de mi pueblo me empezaron a pedir que si podíamos dar clases de oratoria de cara a las elecciones. Oye, está interesante sí, eso. Sí, eso ¿Te lo habías guardado hasta ahora? La verdad que eso es muy interesante y a mí me chocaba mucho que esas personas no lo hubiesen hecho antes, ni tuviesen unos preparadores o ni hubiesen buscado antes una manera de llegar ahí, ¿no? Y sí que es cierto que la gente ya, los individuos concretos, ¿no? Que a lo mejor no tienen una necesidad especial de llevar una empresa, de dar ponencias, de ser profesores, pues a lo mejor esta gente lo tiene mucho más complicado y para mí es más difícil llegar a ellos, ¿no? Porque sienten o que los voy a juzgar o que los conozco. Entonces yo siempre intento, por ejemplo, tengo una newsletter, entonces ahí intento ser todo lo discreto posible, ¿no? Que ellos metan el correo y ya está, no me dirijo a ellos personalmente, no tal, yo te mando esta información, si te sirve, espero que te sirva y no se lo tienes que contar nada a nadie. Y eso es lo complicado, ¿no? El llegar a esa gente que, claro, ellos mismos no te van a decir que no se pueden comunicar bien. Claro, ahora la gente está diciendo, vale, ¿cuál es la newsletter para apuntarme? El spam para el final, así que os quedáis a escucharlo entero. Me recuerda mucho al tema de lo que pasa con muchos clientes que son psicólogos, que a veces está el problema eso de que si alguien está mal y necesita pedir ayuda, como está mal tampoco le nace el hecho de pedir ayuda. Y eso unido a que creo que hablar en público, es decir, el hecho de saber comunicarte bien es una habilidad que es fundamental para todo el mundo, es decir, para que te funcione bien cualquier cosa. Totalmente. Pero es algo que, como no le damos a lo mejor la importancia que requiere, es como que lo vas dejando. Y sé que los políticos a nivel alto, todos se forman en oratoria, todos aprenden a hablar bien, pero a nivel bajo es como, bueno, ya llegaré a ese paso. Y a veces es el paso que hace falta para realmente marcar una diferencia. Sí, totalmente. De hecho, yo lo he notado mucho a partir de estas elecciones municipales, lo he notado muchísimo, que la gente se estaba dando cuenta de que para diferenciarse tenía que llegar a eso. Porque sí que es cierto que, como tú has comentado, a nivel nacional, pues obviamente todo el mundo está preparado. Pero en un pueblo, pues a lo mejor fulanito y no sé quién es 50-50 y el hecho de que sepas expresar mejor las cosas es un punto. Yo tuve un cliente, que no voy a decir quién es por motivos obvios, yo tuve un cliente que me decía que el problema gordo que tenía era que cuando la oposición le decía algo, se ponía muy nervioso y se bloqueaba. Y sí que es cierto que ahí, claro, eso es lo más difícil, ¿no? El trabajar, porque ahí no estás trabajando lo que dices, estás trabajando cómo reaccionas, ¿no? Ante lo que te dicen. Y cómo hacer que la gente no te vea nervioso, porque sí que es cierto que en la política, sobre todo, cuando te ven nervioso, te ven con miedo, eres vulnerable, ¿no? Y eso No, y realmente, o sea, la política, por supuesto, también afecta, pero creo que el que se te vea con miedo, nervioso, que te atropellas, que afecta a todos, afecta a las relaciones, afecta a los que... O sea, con las relaciones vas a tener más problemas, claro. Con los clientes vas a transmitir menos autoridad, o sea, al final no es solo para los políticos, que eso es un poco lo que quería también que llegásemos, que desde tu punto de vista entiendo que cualquier persona tiene y puede que mejorar la oratoria. Totalmente, yo soy el primero que todos los días intento aprender de alguna manera algo nuevo, algo que me permita comunicarme mejor con las personas, pero sí que es cierto que más o menos por mi vocación, quizá también, yo lo que intento es impactar emocionalmente, ¿no? Porque los magos al final lo que buscamos es que nos recuerden, porque el boca a boca es cierto que es el punto clave de todo lo que viene siendo la magia, porque en España es cierto que por muy bueno que sea el mago, porque tú lo veas, al final los magos es una regla de mago número 1 que te dice que la gente nunca se acuerda de lo que ha visto, sino que se acuerdan de lo que sienten cuando te han visto, ¿no? Entonces, claro, llevar eso a la política también es muy delicado, No, porque al final... O sea, justo esa frase que has dicho, también la había escuchado, también se puede aplicar a la comunicación. Claro. Que tú estás escuchando a una persona, no te está calando, bueno, sí te está calando, pero se te va a ir rapidito por otro lado, pero se te queda un poco la imagen que está transmitiendo. Exacto. Y si es de nervios, si es de dudas, si es de mirando a todos lados,
no sabes qué has dicho, pero seguro no estaba. Claro. Y que los nervios es una de las causas que también la gente piensa, como el miedo a hablar en público, me da miedo, vergüenza, pero que es mucho más allá, porque hay veces que, es que yo, por ejemplo, me formé en hablar en público para poder enfadarme, porque yo me tomo todo a la risa y a todo súper bien, y cuando a veces tengo que decirle a alguien serio de esa parte, yo estoy siempre como súper positivo, pero hay veces que no toca. Entonces igual lo mismo, que es algo que han odiado siempre mis parejas y la de ahora y todo, que es el hecho de que cuando alguien quiere tener una conversación seria, yo sigo sin ser capaz de comunicarme en serio, entonces pues tuve que aprender a cómo comunicarme en serio. Entonces, con ese sentimiento, habrá gente que necesita comunicarse de manera más agresiva. Entonces, todo eso se puede aprender. El hecho de... Lo típico es el nervio, es decir, tengo nervios y tiemblo, entonces perdemos todo, pero comunicarse serio, expresarse mejor, de manera agresiva, diferentes tonos, que hay muchas cosas que pueden hacer. Total. Y que sirve para todo, para empresa, para pareja, para amistades, para... Al final es algo que necesitas en tu vida, o sea, esa dinámica, tener esa potencia de dinámica social es un must, clarísimo. Y además, lo que tú comentabas es muy bueno, lo del poder enfadarse, porque sí que es cierto que muchas veces, me ha pasado algunas veces, sobre todo me ha pasado con psicólogos, que muchas veces muchos psicólogos, algunos de los que con los que he estado, me han dicho que no los toman en serio. Y a mí me resulta igual como son tan planos, ¿no? Bueno, esa es la imagen que suelen transmitir en redes sociales, como muy de lineal todo. Exactamente. Y yo conozco... No lo sé, o sea, conozco un caso muy cercano de un amigo que iba al psicólogo, muchísimo, y siempre que iba a su psicólogo decía, tío, es que no me apetece ir, porque estoy y el hombre está todo el rato. Bueno, ¿y cómo te sientes? Ah, vale, entiendo. No son personas que le den emociones a sus palabras, no son personas que sientas que se están implicando contigo. Y eso es muy importante, ¿no? Porque al final el psicólogo, el político, cualquier cosa, cuando tú te dedicas a hablar eres como un guía. El tema está en eso, que yo creo que todo el mundo, o sea, no hay una persona que se dedique a hablar y otra que no. O sea, para mí la clave un poco de, y por donde quería ir un pelín con esto, es que creo que todo el mundo se dedica a hablar. O sea, de alguna manera u otra te tienes que relacionar, te tienen que entender, te tienes que explicar, tienes que entender también. O sea, no solo es que tú sepas transmitir o controlar un poco la imagen que quieres, sino que sepas también controlar la del resto y que seas capaz un poco de ver, oye, esta persona está nerviosa, esta persona está preocupada, esta persona está cortocircuitando con lo que le estoy diciendo. También creo que te da muchas armas para seguir avanzando un poco. Tal cual. Siempre además se ha visto como muy, sobre todo yo lo comprobaba mucho al principio cuando empezaba a intentar formarme en ello, que era como algo que se veía muy manipulativo. Sobre todo en el mundo como todo del lo que espectáculo. sepas un poco más que el resto. Claro. La magia también pasa, a mí nos has manipulado antes. Pero... Puede ser. También es verdad que es muy relacionado con el mundo del espectáculo, se considera, ¿no?, que siempre el saber hablar o el ser simpático o el tal ya está considerado como que la otra persona quiere algo de ti. Y nada más lejos de la realidad, o sea... No, es que realmente el buen emisor, la persona que es capaz de transmitir bien el mensaje, no es el que lo dice mejor, sino el que es capaz de que la persona reciba lo que la otra persona transmite. Y lo que dice es que la gente no nos quedamos muchas veces con el mensaje, sino con la emoción que queremos dar. Entonces tenemos que ver, vale, mi mensaje, con qué emoción quiero que llegue a la otra persona, y lo suyo es transmitirlo. La gente lo piensa a nivel, son actores o demás, pero sí que el actor hace el buen papel de decir, te quiero transmitir... pues tristeza, vas a llorar. Yo me quedo con la emoción de llorar, entonces me ha comunicado bien ese papel. Claro. Si actúas mal o te expresas mal o haces las cosas mal, ocurre. Entonces no es manipulación, es simplemente entender cómo puedo comunicar el mensaje de la manera en la que la persona lo va a recibir mejor. Totalmente. Y eso creo que es lo que hacéis. Ahora la duda siempre es, ¿así se nace o todo el mundo puede aprender a expresarse mejor? A mí me gusta creer yo lo tengo como un dogma de vida, que absolutamente todo en la vida se puede aprender. Y hay mucha gente que me dice, no, para ser mago también, sí. Yo creo que no es lo típico de naces con ello o no. No. Yo personalmente creo que absolutamente todo en la vida se puede aprender. Habrás visto más casos personales, o sea, personales, quiero decir, con los que hayas trabajado, los que hayan mejorado, imagino. Claro, y yo... Sobre todo para la gente que tenemos muchos de, no, a mí no se me da bien hablar en público, o ay, prefiero, con redes y demás, que ahora iremos por ahí también, prefiero no enseñarme porque a mí no me gusta hablar. Se puede aprender, ¿no? Sí, yo pongo mi caso concreto siempre. O sea, yo empecé con 14 años, empecé a subir vídeos a Instagram con 17. Nunca he sido una persona que se me haya dado bien hablar en público, nunca se me ha dado bien ligar, nunca he sido bueno conociendo gente nueva. Horrible. ¿Qué ocurre? Empezó a gustarme la magia y me di cuenta de que o lo hacía o lo hacía. Si me quería dedicar a la magia tenía que aprender a hablar en público. No tienes otra. Y cuando no tienes otra en la vida, ¿qué haces? Hacerlo. Entonces, sí, todo se puede aprender. El asunto es el grado de prioridad que le des a ello y que al final te pasas toda tu vida sabiendo que cojeas de una pata, que a lo mejor esa pata el día de mañana es lo que necesitas, ¿no? Y además es una cosa que te permite luego el ser más lanzado. Porque lo que ocurre es que, claro, yo de hecho, bueno, el título del libro es por eso, el habla sin miedo, es porque el miedo en la vida
es el estándar de prácticamente todo el mundo. Yo personalmente, esto ya lo digo fuera de lo que es mi rol hoy, ¿no? Que yo, por ejemplo, a Javier lo llevo siguiendo toda la vida prácticamente, y yo sinceramente a mí me ha dado apuro siempre hablarle. O sea, es decir, miedo, digo, hombre, tampoco será para tanto. Claro, a mí siempre me ha dado apuro hablarle, por ejemplo, y ya llega un punto en el que dices, tío, si yo lo que estoy predicando es que hay que hablar sin miedo y que te tienes que lanzar a la piscina y que tienes que tal, tengo que predicar con el cosas ejemplo. también, sí, ¿no? Claro. Entonces, el asunto es ese, el saber que cuando ya todo va en sintonía con lo que tú quieres hacer, con esa dirección que quieres tomar, es cuando ya empiezas a hacer las cosas un poco siempre, ¿no? en esa dirección. Y por eso yo también estoy intentando, sobre todo ahora más en los clientes, más en las actuaciones, que toda la gente entienda que lo que yo hago me gusta, porque el transmitir el entusiasmo es de las cosas más importantes en el mundo de la magia. Y no solo que te gusta, sino que además sabes que lo que estás dando es bueno y es gratis. Que estás dando valor gratis. Y eso es lo que hace que luego también la gente te coja cariño, que la gente te llame, ¿no? Y todo va por ahí. Es que, por poner en contexto, el otro día puse una historia en Instagram diciendo, si hay alguien de Valencia que sea como experto, conozca a algún experto en alguna temática concreta que se pueda medio relacionar con empresa, que me escriba. Y es el hecho de que tú me escribiste, fueron 3 mensajes, hicimos una llamada, vimos que check y nos lanzamos. Y es no solo dar el paso, sino saber comunicarlo bien. Y es lo que dices, puede ser lo que marca la diferencia entre una cosa y otra, el comunicarte bien, el preguntar de manera adecuada y conseguir una oportunidad, el vender mejor lo que estamos ofreciendo, el hacer mejor el contenido que estamos haciendo para redes sociales, porque expresamos mejor lo que queramos comunicar. Claro. Entonces sí que puede ser eso que marque la diferencia y que pensemos, bueno, no es tan prioritario ahora mismo centrarme en intentar comunicarme mejor, porque puedo centrarme en, yo qué sé, comprarme una cámara nueva para salir más guapo. Pues a lo mejor tiene más sentido aprender a comunicarte bien que el salir con una calidad de un píxel mejor. Claro, porque de hecho, si yo ese día no te hubiese escrito ese mensaje, yo hoy no estaría aquí. Correcto. Así de sencillo. 100%. Entonces vamos a redes sociales, ¿cómo afecta? Sí, a tema... Bueno, lo sabrás, imagino, que este podcast va sobre marketing y marcas personales. Entonces queríamos que nos ayudases un poco como a ver el papel de la oratoria dentro de las marcas personales que venden con Instagram. Entonces, lo primerísimo de todo, que creo que todos imaginamos la respuesta, pero si lo confirma un experto creo que queda más claro. ¿Es imprescindible que todas las marcas personales sepan comunicarse? ¿O hay opción de puedo no enseñarme en Instagram, empezar a publicar fotos y con eso es suficiente? Pues, a ver, como tú has dicho, yo creo que es un must. Es algo que sí o sí tienes que saber comunicarte en redes sociales 100%. Sin embargo, sí que es cierto que ahora se ha puesto muy de moda, lo que estábamos comentando antes arriba, que el tema de, por ejemplo, del copywriting se ha puesto mucho de moda por eso también. Que es lo mismo. Porque te das cuenta de que la gente le da miedo hablar delante de una cámara, le da bastante cosa, ¿no? El poder dirigirse a la gente exponiéndose. Entonces, como la forma, salvando las distancias, de exponerte sin tener que enseñar mi cara, ¿cuál es? Pues escribiendo de una forma persuasiva, porque ya que no me sé comunicar Claro, pero es un persona, parche al final. Claro. Pues eso, ya que no me sé comunicar, hago esto. Claro. Uy, que me como el micro. No, hago esto en vez de aprender. Y he de decir que el copywriting es oratoria escrita. Sí, porque no tiene pero lo que pasa nada. es que te lo hacen, Es lo que hacen por ti. el copy no tiene nada que ver con escribir, tiene todo que ver con hablar. Porque lo suyo es que escribes como hablas. ¿Cómo Porque hablas? cuando escribes copy, se lo enseñas a cualquier catedrático de literatura o lo que sea y dices, está mal escrito todo. Es decir, porque aquí separas el párrafo, porque aquí pones un punto, Exacto. porque aquí no sé qué. Y es como, porque así es como hablaríamos, así es como quiero que lea la persona, porque va a conectar mucho más. Entonces, Claro. incluso, porque el tema es, si hacemos vídeo y nos exponemos, obviamente tenemos que salir y tenemos que hablar bien. Pero es que incluso si dices, oye, no, yo es que solo quiero poner fotos, quiero poner textos, quiero poner tweets en Instagram, es que la oratoria también te va a ayudar, o el saber comunicarte Total. mejor te va a ayudar para escribir después mejor esos textos. Claro, a mí, por ejemplo, se me da la casualidad de que el anuncio que yo siempre pongo para la newsletter es escrito. O sea, de hecho, es un poco contrastante que precisamente te esté vendiendo hablar en público de forma escrita. Y lo demás lo que pongo es, hablar en público es interesante, si no sabes hacerlo, lo mismo esto te interesa. Es muy sencillo. Hay gente que sabe hablar bien, hay gente que no. No pasa nada. ¿Esto te interesa? Míralo. Pero ¿qué ocurre? Que como estamos tan acostumbrados a que ahora nos salga el típico tío, que podemos ser cualquiera de nosotros, con un anuncio, dije, vale, ¿cómo puedo hacer que esto que estoy haciendo sea distintivo de alguna manera? Y es un poco pues contrastando con ello. Pero sí que es cierto que es lo que comentamos, que al final lo que vende es lo real, lo humano. ¿Por qué el copywriting vende? Porque es humano. Si no, si yo le puedo pedir a ChatGPT, que se ha puesto tan de moda, ¿no? Le puedo pedir que haga Este X. episodio lo puedo hacer prácticamente. Tal cual. Le podemos pedir que haga esto, pero
no va a tener la calidad humana, no va a tener el tal. Yo siempre lo digo, yo subo TikToks también de informática y mis TikToks lo único que hago es contarte en 20 segundos esto. Lo cuento de forma casi sin editar, de forma muy vasta, pero lo que importa no es el contenido, porque en redes sociales al final lo que importa el contenido, obviamente, porque tienes una audiencia de un sector X, pero si tú en 20 segundos me sabes transmitir lo que una persona no ha hecho en una hora, tú ganas. Eso es así. Sí que es cierto que ahora pues estamos en la era del impacto, ¿no? Que tienes que hacer el impacto en 3 segundos, porque tal, Bueno, porque pero cual. eso también es una manera de... O sea, quiero decir, teniendo el mismo mensaje, puedes hacerlo de una forma u otra. Y si te sabes comunicar, posiblemente lo hagas de la forma que funcione y no empieces ahí a enciendas la cámara a ver qué hago, qué no. Sabes cómo organizarlo para que realmente la persona desde el primer momento se quede. Sobre todo Luego Instagram. los gestos, la cara. Es que yo sí que soy muy... Bueno, esto me lo confírmalo tú. Pero... Yo pienso esto, luego tú nos dices. Pero sí que creo que cuando una persona no está cómoda, no sabe lo que está diciendo, se nota muchísimo y hay algo ahí que no te genera buena energía, que hay que aprender. Totalmente. Vaya, o sea, que te tienes que comunicar y que te tienes que grabar si es una marca personal, pero también tienes que hacerlo de una buena forma. Sí, no, 100%. Y sí que está el hecho aquí, como tú comentas, de que tú cuando estás grabando un vídeo, antes de grabarlo, sabes si funciona o si no funciona. Lo digo porque, por ejemplo, tú subes un TikTok, no estás acostumbrado a subir TikToks, a lo mejor no entiendes bien el algoritmo y se te da bien tu nicho, se te da bien comunicarte, pero a lo mejor por el hecho de no entender el algoritmo no estás metiéndote donde quieres, ¿no? No te estás posicionando no estás como cómodo, quieres. Quizá, claro, y como no estás cómodo, la gente lo ve. Pero ahí también tengo que decir una cosa, para que nadie se agarre a este de algoritmos, argumento. por Dios, no, no, pero para que nadie se agarre a este argumento de, vale, como no estoy cómodo, no empiezo. Tienes que empezar, no estarás cómodo en los 20 primeros vídeos y luego con eso y aprendiendo con un experto o con lo que necesites, cogerás comodidad y un poco de soltura para decir, vale, ya sé que me siento, vamos, en mi salsa completamente. Que al final también es un poco práctica. Claro, al final cuanto más veces haces algo, siempre va a salir mejor que el anterior. Aunque tú pienses que ha salido peor. Esto con los espectáculos pasa mucho. Los magos, la gente se piensa que estamos haciendo cada día un espectáculo diferente. No, señora. El mismo mejorado. Llevo haciendo el mismo espectáculo 3 años. Y es así. Y siempre estoy pensando cambiar, meter cosas nuevas, pero tienes que rodarlas, ¿no? Exacto. ¿Qué ocurre? Que yo a lo mejor llega a la última actuación que he hecho y ha salido con el culo. Y por eso no es peor que la primera que yo he hecho. Porque ya sé, ya tienes esa base, ¿no? Ya tienes ese conocimiento. Y es que es literalmente lo que tú comentas. Si subo el vídeo 20, a lo mejor es un truño, pero el vídeo 21 es un golazo. Sí, y que también tú en tu faceta de mago, al final si no empiezas nunca y no haces como ese primer desastre en directo y con público, nunca llegas a donde estás ahora. Entonces, dicho esto, las palmas no sé cómo se escuchan. Nunca bien, ¿no? Ya, pero bueno. Pero yo creo que ya forma parte del podcast. Ya, también. pues a hacernos palmeros aquí. Una persona que tenga un negocio, pues como decías, psicólogos, no sé si has comentado algún perfil más, que todavía no se haya lanzado o que lo haya hecho pero muy de puntillas a grabarse, a exponerse en redes, me da igual si es TikTok, si es Instagram, si es lo que sea, que tiene vergüenza, evidentemente ya está un poco de miedo, ¿cuál sería como tu primer consejo? El primer consejo, aparte de bonito, práctico. A ver, vale. te voy a decir dos frases. La primera que me la ha dicho mi padre toda la vida y es una verdad común, sí. Es una verdad como un templo, que es que con vergüenza ni se come ni se almuerza. Vale. O sea, tú puedes tener vergüenza, pero ya te digo yo que si tienes hambre, vergüenza no tienes. Vale. O sea, si tienes la necesidad de que tienes que hacer eso, vergüenza no vas a tener, ya te lo digo yo. Porque si es lo que tienes que hacer, no hay otra, ¿no? Y la segunda, mi consejo es que se graben. Siempre. Vale. Siempre que se acostumbren a grabarse. Porque todo lo que haces... Mientras trabajas, ¿te refieres? Sí, todo lo que haces, cuando luego te ves... Para verte. Sí, cuando luego te ves en vídeo, te vas a mirar y vas a decir... ¿Puedo decir palabrotas? Puedes decir lo que Tú quieras. sí. Cuando luego te ves vas a decir, vaya mierda. Te vas a dar vergüenza a ti mismo. Yo me grabo y me doy vergüenza a mí mismo. Yo todos los espectáculos me los grabo. Y me doy una vergüenza cuando me miro que digo, tío, ¿cómo he podido hacer eso? Pero te sirve para aprender. Pero esas cosas, el saber aguantar esa vergüenza... es lo que te va a hacer progresar de una forma o de otra. Porque ya sabes dónde flaqueas, ya sabes tal. Y si eres un poco crítico contigo mismo, vas a crecer. Ahí no necesitas contratar a nadie ni gastarte un duro. Es simplemente cogerte el móvil, ponértelo ahí y grabarte mientras estás hablando con una persona. O grabarte mientras estás haciendo X. Luego ves, mírate y analízalo.
Sí, Marcos Valera, que es un chaval que conocía en Instagram, que me veo súper bien con él, y hizo el ejercicio del año pasado, se grabó todos los días hablando 5 minutos a la cámara, él solo. Y luego es eso, es que ni siquiera piensen en luego tengo que publicarlo, tal y cual. Nosotros solemos recomendar al principio, oye, pues comunícate, pero no hace falta que te grabes en un inicio, ¿sabes? Puedes grabar mientras estás hablando y grabas cualquier cosa. Pero eso dijo que uno de los mejores ejercicios que ha hecho nunca, todos los días 5 minutos, grabarse hablando a cámara, luego para él, luego poder verlo. 100%. Y dice, de los primeros a los últimos, flipas. Carla siempre lo dice de los podcasts que empezamos en la agencia, que están... Vas a incitar a la gente a que los para que quiera los pero primeros, sí, ahí están. porque vamos por el 100 no sé cuánto. 100, no sé cuál será este exactamente, pero vamos, 140 y pico. Vale, pues de 140 y pico. Si vamos a los primeros, eso, pues trabándonos con más cortes, con más todo, pero después de 100 y pico podcasts, ahora ya pues sale el tirón y todo sin problema. Ya está eso. En la silla. Coger una palmada y dice, hostia, lo de la palmada, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Ya lo unes todo dentro. Entonces al final es eso. No sé si crees, porque yo, por ejemplo, me considero también muy antisocial, que luego gente dice, ¿en serio? Si no lo parece tal y cual, digo, mucha práctica también. Entonces, yo en mi caso nunca he llegado a decir, buah, ahora disfruto y lo que más me apetece en el mundo es la parte de oratoria, pero es como el gimnasio, como muchas cosas que dices, las hago porque el resultado sí que me gusta y al final no es que digas cada vez que vas al gimnasio o a hablar en público, Dios, lo peor que me ha pasado en la vida, pero que es eso, que no pensemos en que la vergüenza se va a ir, no sé qué, sino que vamos a aprender a gestionarla o a trabajarla de una manera adecuada, ¿no? Claro, al final yo siempre he sido muy antisocial. De hecho, si tú me ves fuera de mi trabajo, soy el tío más antisocial del mundo, soy informático, es que tampoco hay más que hablar. Yo en Valencia, desde que estoy en Valencia este año, no me junto con absolutamente nadie. Me junto a lo mejor con unos magos en una asociación los miércoles y con mi pareja. Punto. Entonces, sí que es cierto que, claro, tú sabes que hay cosas que tienes que hacer, pues como tú has dicho, porque te vas acostumbrando, porque tienes un poco la medio obligación, que tampoco es una obligación, de ir haciéndolo. Y hay días, obviamente, en los que no te apetece hablar con nadie y no lo haces. Y eso es así de sencillo. Pero si te das cuenta, a lo mejor tal día ser simpático no te cuesta nada y el día que no te cuesta nada es cuando lo tienes que hacer, ¿no? Uy, que tienes la herramienta para poder usarlo. Claro, porque si es algo que entrenas, si es algo que tienes, no tienes por qué utilizarlo. Si tú puedes volar, a lo mejor hay días que te apetece andar. Y no tienes que estar volando todos los días. Es simplemente también conocerte a ti mismo un poco y decir, yo hoy, ¿para qué me voy a calentar la cabeza? ¿Para qué me voy a preocupar si llevo un mal día? Porque días malos tenemos todos. ¿Para qué me voy a poner yo a complicarme? Si con lo sencillo que es decir, hoy voy al gimnasio, salgo, me voy a comer, me quedo en mi casa, estoy trabajando toda la tarde, por la noche me doy un paseo y me voy a dormir. Vale, y por último, ahora un poco lo contrario. Hemos hablado de esos dos consejos, el de tu padre y el de grabarse. Lo contrario, ¿qué error crees que es fatalísimo para una marca personal y que debería evitar a toda costa? Y lo mismo, cuanto más práctico sea, mejor para que podamos como aterrizarlo. Un orador en su discurso, la mayor cagada que puede hacer. Claro. Moverse, mucho. Vale. Yo tengo vídeos míos, sobre todo las primeras ¿Te refieres actuaciones. a lo largo o tú mismo? O sea, si tú, por ejemplo, eres una persona que te tienes que dedicar a dar una charla, una conferencia, tal, delante de mucha gente, o bueno, como si son 10 personas, da igual, el estar moviéndote todo el rato es horrible. Para es el espectador, lo peor entiendo. que puede haber, sí. Porque el espectador está así. Y hay un momento en el que se cansa. O sea, yo de hecho es el mayor error que he cometido durante toda mi vida de que estaba de pie. Yo, por ejemplo, presenté una gala en mi pueblo hace 2 años, estaba emocionadísimo, pero estaba nervioso, porque era mi pueblo también, ¿no? Y yo llegué, por ejemplo, hace 2 años, que es hace nada, ¿no? Y yo llegué, salí al escenario y yo veo el vídeo, solo lo tengo yo, y salía moviéndome por toda la platea así. Bueno, pero gracias al vídeo también has descubierto que, Claro. que mejor quietito. Y yo lo veo y digo, madre mía de mi vida, ¿cómo aguantaron la gente 2 horas? Yo así todo el rato. Que si lo piensas es que es una agonía, ¿eh? Entonces, esa es la mayor cagada que puedes hacer cuando empiezas a dar charlas, a dar conferencias, tal, que es el estar moviéndote. Quédate quieto. 100%. Vale. Que la gente tenga un punto donde mirar, porque si no la gente se aburre. Y la gente tolera que te equivoques, la gente tolera que digas X cosas. La gente lo tolera. Lo que no toleran es aburrirse. Nunca. Y menos los niños, que es ya un sector más tal, ¿no? Y ya un consejo de cara a redes sociales, que es que desde el principio intentes ser simpático y generar empatía. Porque puedes ser muy directo, puedes estar diciendo cosas muy duras, pero si puedes decirlas de una forma comprensiva, mejor. Al final, cuando tú estás empezando, no te gusta que te traten de forma masoca, ¿no? Que te peguen con el látigo.
¿no? Porque si yo tengo miedo a algo y quiero empezar con algo y quiero aprender de X cosa y necesito un referente, yo lo que quiero es que el referente me guíe. No, al final, a ver, hay gente que a lo mejor te va a decir lo contrario, ¿no? Que lo mejor es ser agresivo desde el principio y que la gente que quiera bien y que no fuera. Pero si quieres crear un buen embudo ahí, yo lo que recomendaría es al principio intentar guiar a la persona que entra, porque al final la gente que entra pueden ser clientes que están buscando tus servicios o gente que simplemente quiere ver tu contenido. Y al final yo creo que es más agradable en general simplemente pues que te traten dándote de la mano que te peguen un puñetazo, nada más verte, ¿no? Creo que es un poco Y eso. para ir realmente volvería un poco a lo mismo, que para generar esa empatía que sí que lo veo interesante, tienes que controlar la imagen que transmites, porque si no igual tú te estás creyendo que eres simpático Y eres no. un... Sí. Y normalmente lo que suele pasar o que eres muy seco o muy nervioso o lo que es a nivel grabarte en redes, pero que es eso, que tienes que controlar la imagen que transmites. Y dicho esto, bueno, nos querían hacer un... Nos falta el spam. No, pero Bueno, antes nos ah, iba vale, a hacer... es verdad, claro, el no, spam, aún primero queda, la prueba de cierto. que merece la pena seguirle Es y luego ya le verdad. Un seguimos. juego. Es verdad, sí. Bueno, Guau. aclara lo que has dicho antes de los trucos y juegos, que yo al menos no lo sabía y Vale. creo que es interesante. Lo de la terminología. Ah, bueno, Vale, sí, sí. cierto. Los magos, a los trucos de magia... ¿Tienes que ir a recoger algo? Porque Sí. si quieres lo explico yo mientras Sí. y lo recoges. Recógete. Sí, va a pasar por el medio de todas las cámaras, pero no pasa nada. Sí que nosotros le llamamos trucos de magia, pero los magos le llaman juegos de magia. A ver, lo veo interesante porque realmente truco puede sonar un poco Sí, despectivo, quizá. sí, como que te estoy engañando para que te creas algo que no es, ¿no? Y en cambio un juego es Sí, como que sí o que lo como disfrutas. incluso infravalor, no sé, como si no... Si es un truco ha ido por su cartera, si es un truco para multiplicar panes Si es y un truco peces para y sacar billetes de ahí, venga. Sí, yo me Es que apunto. lo que tengo unos pasa cuantos. es que los magos cuando estamos haciendo un juego, un truco, decimos que jugamos, porque al final nosotros estamos jugando. Y como la sensación de decir que vas a hacer un juego, al espectador también lo deja un poco más tranquilo. No, incluso Porque- en mejor posición, creo, ¿no? Porque no Sí. es lo mismo si estamos jugando que si me estás haciendo un truco a ver si Claro, lo pillo claro. o no. El Sí. truco suele estar asociado con el engaño, Exacto. con la los- estafa incluso. ¿Cómo se llaman los de los cubitos estos, los trileros? Los trileros. Los trileros. Ya, Esos claro, son lo trucos. típico de la guillotina, ¿sabes? Vamos a hacer un truco con la guillotina, es como un juego. Vale, sí, meto la Vale, cabeza. me Un meto. juego mejor, ¿no? Vamos a hacer un experimento antes de empezar. Esto a lo mejor no sé si lo va a ver la cámara, lo voy a intentar. Javier, tú eres el que más cerca está por no... Vale, recuerda que soy tampoco- antisocial, ¿eh? Bueno, no te preocupes. En bailes no. No va a ser muy permitidos. difícil. Mira, vamos a hacer un juego también de testeo antes de hacer el propio tal, ¿vale? Que es que yo me voy a jugar hoy contigo, te voy a regalar 10 euros. Vale. 10 euros si haces algo bien, ¿vale? Esto es muy difícil, yo te aviso ya de antemano, que es complicado, entonces, y esto a lo mejor no se capta, pero bueno, ya nuestra imagen vale mucho. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira. Me voy a meter en el cronómetro y te voy a pedir que me digas un número entre el 00 y el 99. Entre el 00 y el 99. El que sea. Vale, ya está. Dímelo, Te dímelo. lo digo, Sí. el 17. El 17, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar al cronómetro y tú vas a intentar pararlo en el milisegundo 17. Si lo paras en el milisegundo 17, te llevas los 10 euros. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le voy a dar ya porque esto da igual, ¿no? Ve dándole a vuelta en vez de darle a stop, porque así van a salir todos los registros de todas las paradas que has hecho. Vale. ¿Vale? Tienes Entonces, que intentarlo hasta que lo consiga. claro, entonces difícil, ¿eh? le das a vuelta cuando creas que paras en el 17. 45. 68. Bueno, tranquilo. Tú tómate tu tiempo. No le has dado ahí, eso es que has dudado. 24. 43, ahí te ha sido un poco, te queda un intento. 45. Dios. Es difícil. Me voy muchísimo. Se ha comprobado que es muy complicado, que además tú has estado ahí. De hecho, mira, ves, el 45 lo hemos parado medio segundo después, pero bueno. No tienes, a lo mejor, no has tenido el oportunismo de parar justo cuando querías, pero yo creo que es una persona que tiene muy buena puntería. De verdad lo creo. Y fíjate que lo creo porque a lo mejor no has parado en algo importante para ti, pero sí en algo importante para este juego. Ajá. Y es que yo tenía un billete, como te he dicho, que te iba a dar. Y si, por ejemplo, tú mirases el número de serie del billete, verías cómo el último, la primera vuelta era un 45, Correcto, 45. la segunda vuelta era un 68, Qué miedo. la segunda vuelta era un 24, la segunda vuelta era un 43 Y un 43. y la segunda vuelta. A ti no te da miedo. Increíble, le voy a hacer una foto. Esto para el recuerdo. Ahora luego nos lo explicas. Igual es el mejor truco de magia que me han hecho nunca en la vida. ¿eh?
Increíble. Muy bueno. No, Mis brutal. respetos. Yo necesito explicación, también os lo digo. Bueno, antes de la segunda parte la hacemos, si os parece, en el otro episodio. Perfecto. Eso. Cuéntanos dónde te podemos encontrar después de que alucinen con tu billete. Me podéis Spam encontrar. de- Spam bueno, del libro. De Habla sin miedo, Cristian, ponlo ahí en la cámara. Aunque se lo voy a pasar ahora a él, así que os haga el spam. Newsletter a mí me ha parecido súper interesante. Entonces, Sí. hay un link fácil o una forma de encontrarlo. Sí, tú te metes en mi Instagram y el link que te sale en el Vale, Instagram es Javier-Ponce-oficial. ¿no? Efectivamente. Ahí me tenéis para lo que haga falta, vaya. Perfecto. Vale, y, para el más libro en billetes de Amazon, Y el libro en Amazon, Habla Habla sin miedo, el primero que te va a salir es el mío. En una frase, ¿cómo definirías el libro? Es decir, ¿qué se llevan las personas si leen este libro? Lo que necesitan. Hablar sin miedo, ¿no? Me imagino. Sí. Básicamente. Perfecto. Pues un placer enorme, Javier. Lo mismo digo. Ojalá tengamos oportunidad de hacer otro también estupendo para poder aprovecharlo. Claro, lo mismo Vale. digo. Hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima.